En Venezuela, una caravana fúnebre recorrió las calles de la capital, Caracas, en memoria de 41 fallecidos durante las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Mientras la mesa opositora y los delegados del gobierno bolivariano tratan de lograr puntos de encuentro para buscar una salida a esta crisis, en las calles la protesta sigue viva y con los estudiantes al frente de esta lucha. Carlos Eduardo Sánchez tiene el informe en Caracas. No es un entierro, aunque en Venezuela son comunes. Se trata de una protesta, de un homenaje a quienes han perdido la vida durante las manifestaciones de calle contra el gobierno. Queremos hacer conciencia de que todas estas urnas que fabricamos y que montamos en nuestros carros con una manera con coraje, están hechas para recordarle a las personas que detrás de cada muerto hay una familia que está muy herida, una familia que sufre y que tú tienes que tomar conciencia, que te tienes que considerar ese dolor, sumarte a hacer cosas porque ellos no pueden estar muertos, ellos siguen vivos en la conciencia de quienes los recordamos. Cada carro, una urna, cada urna, el nombre de un hombre o de una mujer que perdió la vida reclamando al gobierno ser escuchado en un sinnúmero de reclamos, todos de orden social. Seguridad, empleo, abastecimiento, salud y educación. Realmente toda la población venezolana tiene conciencia y por eso nosotros lo hemos visto en la calle, como a pesar de que estamos en Semana Santa, donde la mayoría de las personas se van de viaje, aquí estamos venezolanos que seguimos protestando, que seguimos en las calles, así como todos y cada uno de los jóvenes que estamos apostados en las plazas en Carpa y vamos a seguir así. En medio del luto, el sonido de las cornetas para alertar que cualquiera puede ser el próximo en morir, bien sea por la represión o por el AMPA, que este año ha cobrado la vida de más de 3.000 personas. Por nuestros hijos, no me canso de decir que nuestros hijos merecen una Venezuela mejor. No es justo que estén sufriendo y padeciendo lo que están padeciendo. Por ellos tenemos que seguir adelante, y por nuestra patria, por Venezuela, porque tengan un futuro bello, como se lo merecen. Con la corneta, el luto y las urnas, la bandera de Venezuela, como un llamado de conciencia para evaluar el momento, para combatir el dilema, seguir de pie o morir. Tengo 15 años exactamente protestando y ahora más que nunca estoy protestando porque esto ha recrudecido de una manera que ya no se puede aguantar. Y mi protesta es del brazo, del hombro de los estudiantes. Porque como dice el gobierno, sin la Constitución nada, con la Constitución todo. Para mí es sin los estudiantes nada, con los estudiantes todo. Y aquí sigo en la lucha por Venezuela, por nuestra patria. Al paso de la caravana, particulares también se manifiestan con cambios de luces y cornetas desde sus carros, como sumándose al dolor, a la causa. Como parte de la celebración de la Semana Santa, los estudiantes volverán a las calles este miércoles, esta vez en lo que han denominado la Marcha de los Pies Descalzos por el sufrimiento de Venezuela. En Caracas, soy Carlos Eduardo Sánchez para la tarde de NTN 24. Las esposas de los alcaldes opositores de los municipios venezolanos San Cristóbal y San Diego en el estado Táchira y en el estado Carabobo, destituidos de sus cargos y quienes permanecen detenidos, serán candidatas a sucederlos en las alcaldías. El partido Voluntad Popular informó que Patricia Gutiérrez, esposa de Daniel Ceballos, fue elegida como su candidata para las elecciones en el municipio San Cristóbal el próximo 25 de mayo, mientras que Rosa Brandonicio, esposa de Enzo Escarano, será postulada para el mismo cargo en San Diego. Ceballos y Escarano, recordemos, fueron condenados y separados de sus puestos por un presunto desacato a una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que obligaba a impedir la instalación de barricadas por grupos opositores. Un fallo calificado de político por la oposición. Más tarde, recordemos también que el Consejo Nacional Electoral convocó a elecciones para reemplazarlos. En entrevista con NTN 24, con el informativo, Rosa Brandonicio, esposa de Enzo Escarano, afirmó que no comparte la ilegalidad y la injusticia que se ha cometido con su esposo, pero acoge la convocatoria de elecciones para demostrar con quién realmente está la comunidad. Nosotros realmente somos muy apegados a la ley y a la Constitución. No compartimos muchas cosas, pero visto el llamado
estamos siguiendo la ley tal cual como está prevista. Entonces sí vamos a medirnos en las elecciones, sí vamos a inscribir a ese candidato y sí vamos a elecciones a demostrar que realmente en San Diego se cometió un gran error con el alcalde Escarano. No hubo desacato. En toda la medida de lo posible, San Diego estaba limpio de barricadas completamente para la fecha de la fecha de la audiencia del Tribunal Supremo de Justicia, tan inmoral, tan ilegal y tan inconstitucional. De todas maneras, vamos adelante, somos completamente legalistas y vamos a elecciones esperando, bueno, que a ver qué pasa esta semana o qué pasa esta noche. Lastimosamente no va a ser, o tenemos conocimiento de que no va a ser televisado. Es un llamado a que sea televisado para que toda Venezuela se dé cuenta y esté consciente de lo que está pasando realmente. Bien, como dice la esposa del alcalde Escarano, el diálogo, haciendo una parte, no va a ser televisado, lo dijimos en la primera parte del programa, es una convocatoria privada, va a ser a puerta cerrada, este segundo encuentro entre miembros de la oposición y miembros del gobierno. Pero quiero ampliar sobre este tema de las esposas de los alcaldes detenidos y destituidos como candidatas. Tenemos con nosotros a Luis Florido, él es dirigente nacional de Voluntad Popular. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Sabemos que Voluntad Popular también ha designado a Patricia Gutiérrez, la esposa de Daniel Ceballos, para ir a estas elecciones que van a realizarse el próximo mes de mayo. Señor Florido, yo comienzo preguntando, si las elecciones convocadas por el Consejo Nacional Electoral han sido catalogadas de ilegales, inconstitucionales, inmorales, ¿por qué acuden los partidos políticos? Muy buena tarde para usted. Bueno, buenas tardes. Primero a ti, Dania, hacerte un reconocimiento ante toda América Latina, los Estados Unidos, el Caribe, bueno, de la constancia que tú has tenido como periodista, lo que significa para nosotros que una compatriota esté fuera de nuestra frontera, llevando las banderas de la defensa de los derechos humanos en el país. Nosotros sabemos que es una tarea bien complicada para quienes son periodistas y quiero reivindicarlo antes de comenzar el programa. Mira, no creas que para nosotros que estamos dando una lucha por salir de este gobierno por vía constitucional es fácil el presentarnos en unas elecciones después de un acto ilegal e inconstitucional por parte del Tribunal Supremo. No es fácil, no es sencillo. Pero en cualquiera de los terrenos nosotros tenemos que confrontar a este gobierno, en cualquiera de los terrenos que se nos planteen. La reconquista de la democracia se hace paso a paso, ganando pequeños espacios, conquistando pequeñas banderas, logrando pequeñas victorias. Y consideramos que nosotros no podemos dejar solo a los electores de San Cristóbal, no podemos dejar solo al Estado Táchira, que tanto le ha dado a Venezuela y que una lucha tan importante ha dado a favor de la democracia y los derechos humanos en el país. ¿Estamos en una dictadura? Sí, sí estamos en una dictadura. Lo reconoce hoy el 55% de los venezolanos. Acabamos de ver la última encuesta de Ceja de la semana pasada y se ratifica, sí, es decir, la mayoría, más de la mitad de los venezolanos ratifican que esto es una dictadura. Pero la dictadura hay que convertirlo en los pequeños espacios que nos proporcione. Con esto estamos dando un testimonio de dignidad y estamos protegiendo al pueblo del Táchira de la arremetida que ha tenido el régimen contra su decisión soberana, contra la violación, además, y Dani, el artículo 5 de la Constitución, que dice la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Se violó la soberanía que reside en ese pueblo del Táchira y por tanto se convoca unas nuevas elecciones. Ahora, señor Florido, es una forma de demostrar que más allá de las manipulaciones políticas que puedan hacerse con estas acusaciones que se han hecho contra estos dos alcaldes, con un juicio que fue cuestionado absolutamente por los juristas más reconocidos del país, ¿es una forma de demostrar que finalmente ganaron por los votos del pueblo y tanto ganaron que sus esposas pueden ganar nuevamente? Absolutamente, Dania. Y quiero anunciarte hoy de que las victorias, tanto en San Cristóbal como también en San Diego, para Enzo Escarano también va toda nuestra solidaridad, van a ser abrumadoras
van a ser evidentemente unas victorias que van a colocar a la ciudad de San Cristóbal y también a la ciudad de San Diego con una proporción mayor en la ventaja de votos que se van a obtener. Pero esto no es una fiesta electoral, y eso queremos decirlo muy claro. Esto no es una fiesta electoral convencional. Aquí nosotros estamos hablando de un acto de resistencia del pueblo, de un acto de lucha, de una demostración de los venezolanos que viven en esas poblaciones, de que no se rinden, de que no se van a dejar amordazar por el gobierno, que no se van a dejar arrodillar, que van a dar esta lucha de pie. Y esta lucha de pie hay que darla, como te dije, en todos los terrenos que nos coloque el gobierno. Ahora, ¿cuál es la situación, digamos, en San Cristóbal? Sabemos perfectamente lo que ha ocurrido con las protestas, con la represión, los estudiantes que han sido detenidos, la militarización de este municipio. ¿Cree usted que para el día de las elecciones esta presencia militar pueda facilitar y no entorpecer el proceso, eso que usted define como un acto de resistencia más que como una fiesta electoral? Mira, Idaña, la situación evidentemente en San Cristóbal no es normal. A San Cristóbal le dieron un golpe de Estado municipal, eliminando la posibilidad del reconocimiento de la voluntad popular, de lo que significa reivindicar el derecho del pueblo a elegir sus gobernantes, a poner y a quitar. Solo el pueblo pone, solo el pueblo quita. Por tanto, evidentemente yo no te puedo decir que hay una situación normal en esa ciudad, es una situación totalmente anormal. Y entendemos también que el pueblo está en resistencia civil ante la autoridad que ha vulnerado sus hogares, que ha hostigado a sus ciudadanos, que ha torturado a su pueblo y que también ha asesinado a varios tachirenses que además no tenían la culpa de que solamente querían pedir libertad para nuestro país, libertad para su Estado. Y por tanto que nosotros entendemos de que de aquí a las elecciones, que todavía falta mes y medio aproximadamente, entendemos de que no va a ser un proceso sencillo. Pero nosotros tenemos que convencer a todos los tachirenses de que esta lucha tenemos que darlo centímetro a centímetro y que con esta victoria que va a obtener Patricia Ceballos en San Cristóbal, nosotros vamos a darle una respuesta al gobierno en los hechos de la injusticia que se cometió contra el pueblo de San Cristóbal, pero también de lo digno que es el pueblo de San Cristóbal, el pueblo del Táchira y el pueblo de toda Venezuela, porque no es solo el pueblo de San Cristóbal que está viviendo esta opresión, también lo está viviendo todo el pueblo de Venezuela. Luis Florido, dirigente nacional de Voluntad Popular, una última pregunta. Hoy se realiza en pocos minutos, está convocado este segundo encuentro entre representantes de la oposición y representantes del oficialismo. Han cambiado por parte de la oposición los asistentes, no estará Maduro, no estará Enrique Capriles, no estarán otros dirigentes opositores y no será televisado. Entendemos que para una negociación o para establecer condiciones para un diálogo cierto, digamos que el que sea televisado pudiese complicar las cosas, pero ¿cuál es la visión de Voluntad Popular? Bueno, mira, Idaña, sobre esto tenemos que hablar muy claro porque creo que desde Voluntad Popular hemos hablado muy claro. Nosotros nunca creímos en un diálogo sin condiciones previas, sin una condición previa que es la liberación de presos políticos, lo dijimos más de una vez. Pero aparte de todo, bueno, ok, fueron a dialogar, pero se dio un diálogo con una mediación que no fue mediación. Al final, ni el Vaticano ni los cancilleres de UNASUR fueron mediadores del proceso, porque quien moderó la última cadena del pasado 10 de este mes fue el mismo Nicolás Maduro y el vicepresidente Arreaza. Yo creo que vale la pena, perdone que lo interrumpe, porque vale la pena aclarar algo en lo que los cancilleres, por lo menos la canciller Holguín, que tuve la oportunidad de oírla, quiso dejar claro, no hay mediación, hay facilitación. Bueno, es que llámese mediación o llámese facilitación, el facilitador
como su nombre lo indica, facilita el diálogo, permite que el diálogo se haga de igual a igual. Y yo lo quiero decir con claridad, ni los cancilleres ni tampoco el Vaticano tuvieron una posibilidad de facilitar. Ellos fueron observadores del proceso y allí no se eligió a unos observadores. Yo lo quiero dejar claro un poco porque después del diálogo no solo se incumplió con eso, sino que tampoco se obtuvo ningún resultado concreto. Es decir, el diálogo se establece en una sociedad polarizada, una sociedad en conflicto, para resolver temas, para avanzar sobre temas. Aquí no hubo ningún avance. Los venezolanos todavía tenemos los mismos presos políticos, tenemos los mismos problemas, tenemos las mismas dificultades. No se avanzó ni un milímetro por una cadena nacional. Ese es el único éxito que se obtuvo, es que varios dirigentes de la oposición, que además todos estuvieron muy bien, salieron en cadena nacional, pero no hubo un hecho concreto que tú puedas decir, bueno, en el diálogo se avanzó con esta muestra de buena fe por parte del gobierno. Entonces yo creo que hay que poner las cosas en su contexto. El hecho de que hoy ya se dé un diálogo a puerta cerrada, de manera, sin participación de medios de comunicación y sin cadena nacional, yo creo que sigue siendo parte del retroceso que considero que inició en un diálogo en donde no cumplimos las propias condiciones que habíamos establecido en la unidad. Yo participé en lo que significa el establecimiento de las condiciones previas, Idania, y una de ellas era el diálogo tiene que ser un lugar neutral, se dio en Miraflores. El diálogo tiene que ser con facilitación o mediación nacional o internacional. Bueno, la hay, pero no es una facilitación ni mediación, son observadores, por lo menos así se comportaron ese día. El diálogo debe ser en cadena nacional, bueno, fue en cadena nacional. Y aparte de eso tiene que haber un gesto por parte del gobierno, no ha habido ningún gesto. Finalmente, señor Florido, ¿cuál es el estado anímico, el estado de salud de Leopoldo López, que continúa preso en Ramo Verde? Mira, ayer tuvimos la oportunidad de hablar con uno de sus abogados, Roberto Marrero, y nos manifestó en la visita que le hizo el día de ayer de 3 horas, que Leopoldo primero está sereno, muy sereno. Su mirada es la mirada, yo nunca vi la mirada, por supuesto, ni de Gandhi, ni de Mandela, ni de los grandes hombres de la historia, pero sí es la mirada de un hombre que está claro, que está convencido, que está viendo el futuro, y ese futuro lo está viendo con mucha claridad. Y le habló con claridad para que nos transmitiera a nosotros, a los venezolanos, que él está viendo el cambio muy pronto. Está viendo la luz de la libertad, que es la que nosotros queremos conquistar desde que planteamos el 23 de enero la necesidad de la salida de este gobierno por vía constitucional. Hoy Leopoldo López es un Leopoldo López mucho más fuerte, mucho más convencido de lo que estamos haciendo. Y él está dispuesto a estar tras las rejas el tiempo que sea necesario hasta que logremos la libertad de Venezuela, no solo la libertad personal de él. Aquí no se trata solamente de un hombre, aquí se trata de todo un país que está pidiendo a gritos libertad. Quiero agradecer a Luis Florido, dirigente nacional de Voluntad Popular, por estar con nosotros en NTN 24. Buena tarde. Buenas tardes a ti. Quiero hacer también un repaso en medio de toda esta circunstancia de previa al diálogo. Faltan escasos minutos para que se produzca este segundo encuentro que está convocado para las 6 de la tarde entre delegaciones del gobierno nacional y delegación de la oposición. El movimiento estudiantil ha sido claro, ha dejado sobre la mesa condiciones particulares para un posible encuentro y sobre todo tiene una agenda planificada de actividades. Mañana miércoles, por ejemplo, es la marcha de los pies descalzos. Quiero saludar a Carlos Grafe, dirigente estudiantil en Valencia, en el estado Carabobo. Carlos, buena tarde, gracias por acompañarnos. Comienzo preguntándote, ¿la agenda estudiantil del movimiento estudiantil es en toda Venezuela? Es decir, estas marchas convocadas en Caracas van a repetirse, van a realizarse en otros estados de Venezuela. Buena tarde para ti. Buenas tardes, Idania. Muchas gracias por la oportunidad de hablarle al mundo entero. La agenda del movimiento estudiantil y de la juventud que está en la calle no solo es en Caracas, sino que es en todas las ciudades del país.
Nosotros desde el Estado Carabobo, en Valencia, tenemos una agenda diaria de actividades que además no solo comprende actividades masivas, donde asiste muchísima gente a nuestras protestas pacíficas, sino que también son actividades que a distintas horas del día se están llevando a cabo en sectores populares de la ciudad, en distintos sectores de la ciudad. Estamos llegando a las colas. Para que la gente sepa, en Venezuela hay que hacer colas de varias horas para poder comprar leche o para poder comprar una bombona de gas para poder cocinar en tu casa. Pues nosotros junto a los ciudadanos organizados estamos llegando a esos sectores, a esos lugares a conversar con los venezolanos, porque mientras la estrategia del gobierno es dividirnos como pueblo y enfrentarnos por temas politiqueros, nuestra estrategia es muy clara y es unir a todo el pueblo, unirnos como una sola Venezuela. Y qué más que los problemas que estamos viviendo, que son los que nos están uniendo a todos en las colas, en las morgues, porque nos están asesinando en las calles, en la cola para comprar alimentos, para comprar gas, o simplemente porque ya ni siquiera el dinero nos alcanza para comprar el mercado para abastecer, para alimentar a nuestra familia. Entonces una agenda diaria, y no solo de actividades masivas, sino de actividades como asambleas de ciudadanos, pintas de murales en distintos sectores populares, cineforos donde discutimos realidades de dictaduras en otras zonas del mundo y cómo la ciudadanía organizada ha podido acabar con ese tipo de regímenes, y es una agenda diaria. Carlos, por otra parte, circuló en redes sociales, se ha hablado mucho de lo que ha sido la represión, digamos, de el último fin de semana e incluido también el día lunes. Se menciona, por supuesto, el municipio Chacao en Caracas, pero también se menciona Valencia. Se ha hablado y mostré algunas fotografías que realmente son impactantes de que los cuerpos de seguridad del Estado habrían cambiado los perdigones, en algunos casos, no en todos, por metras, y hemos visto varias fotografías de estudiantes precisamente con las metras en la piel cuando los médicos se las están sacando. ¿Qué ha ocurrido en Valencia en estos días? La represión en el Estado Carabobo ha sido, y en Valencia, en la ciudad de Valencia en específico, ha sido una de las represiones más fuertes en Venezuela. Nosotros aquí en el Estado Carabobo tenemos más de 236 personas que han sido detenidas en estos 2 meses de protesta y al menos 14 personas que han denunciado casos de torturas, ¿ok? Sabemos que hay otras personas que también han sido torturadas, pero que no han dado ese paso al frente para denunciar, porque además las amenazas de los cuerpos de seguridad y del partido de gobierno son bastante grandes contra las familias de las personas torturadas. Ahora, es muy cierto lo que tú estás comentando, hay heridos con metras, no con perdigones, como la ley dice que un cuerpo de seguridad en tal caso debería afrontar una manifestación pública. Pero más allá de eso, hay allanamientos ilegales a viviendas de personas que ahora se está dando en sectores populares, en los barrios de nuestra ciudad de Valencia. El día de ayer y el día de hoy, muy temprano en la mañana, hubo varios allanamientos en sectores populares donde sacan a las personas de sus viviendas y las familias desesperadas buscando a las personas porque no saben en qué lugar están detenidos. Al mismo tiempo, tenemos casos donde los cuerpos de seguridad llegan directamente a distintos sectores, a la casa, por ejemplo, de alguna persona y lo amenazan de muerte. Y, oye, no hay justicia, no hay Estado, no hay fiscalía que quiera procesar este tipo de denuncias que son las más graves, porque al final el poder de las armas las tiene el gobierno. Y lo que nosotros estamos diciéndole al gobierno es que tiene que escuchar a los ciudadanos. Ahora, ellos ya llevan 2 meses donde cada día la represión la aumentan el número de personas que tenemos detenidas, el número de personas que tenemos heridas, y simple y llanamente el mundo entero se ha dado cuenta que aquí en Venezuela no hay y no existe una democracia, sino que existe un gobierno totalitario que está violando consecutivamente los derechos humanos de los jóvenes y de las personas que estamos en la calle, y que debe haber una respuesta de los ciudadanos organizados para cambiar esta situación lo más rápido posible.
Carlos, permíteme unos minutos. Quiero hacer contacto en Mérida, que es uno de los estados que igual se ha mantenido en resistencia durante estos 2 meses. Tiene, como se los he mencionado en anteriores oportunidades, una gran población estudiantil. Y quiero hacer contacto en este momento con Andrés Briceño, diputado al Consejo Legislativo de Mérida. Andrés, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. La situación en Mérida en las últimas horas, ¿cuál ha sido? Buena tarde. Muy buenas tardes, Idania Chirinos. Un gran saludo a ti, a toda la audiencia de NT24 en Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Agradecerles por esta oportunidad y bueno, solidarios con NT24 por la censura que estableció el gobierno de Venezuela contra ustedes. En ese sentido, pues nuestra solidaridad. Y bueno, entrando en materia, bueno, para hacer un balance, la situación de Mérida se mantiene igual. Aquí continúan las barricadas en mayor parte de la ciudad y un 70% de la ciudad que está intransitable, porque ciudadanos permanecen junto con estudiantes en las barricadas y pues en ese sentido se mantiene la medida de protesta de los ciudadanos hacia este régimen. Tenemos un saldo de hasta ahora reportado 38 detenidos, de los cuales 1 continúa privado de libertad. Hemos tenido pues no estoy escuchando a Andrés, ¿se cayó la llamada? No lo tengo. Caramba, se nos cayó la llamada con Andrés Briceño, con quien estábamos conversando sobre la situación en Mérida, dado que Carlos Grafe ya nos había explicado y dibujado lo que sí está ocurriendo también en el estado Carabobo. Y sobre todo, quería igual conversar con Andrés sobre esta agenda estudiantil, aunque ya Carlos nos ha señalado que es una agenda estudiantil a nivel nacional. Carlos, te quiero agradecer muchísimo el que hayas estado con nosotros estos minutos desde Valencia, en el estado Carabobo, en el centro de Venezuela. Muchísimas gracias y gracias a todos por mostrarle al mundo entero lo que está pasando en nuestro país y la violación de derechos humanos que estamos sufriendo por parte del gobierno nacional. Buena tarde para ti. Hora de ir a la pausa cuando son las 4:27 en Managua, Nicaragua.